Durante 2 años hemos escuchado hablar de la pandemia. Lo hemos vivido, lo hemos padecido. Ha sido una incertidumbre permanente porque todo en nuestras vidas cambió en el mundo entero. Pero más recientemente comenzamos a escuchar de los síndromes o del síndrome post-COVID. ¿Y qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida diaria, para todos los seres humanos? Bueno, de eso vamos a conversar, o sobre eso vamos a conversar con el doctor Isaac Mosquera, médico, neurólogo, especialista en trastornos del sueño y del cerebro. Tiene una fundación, Fundacerebro. Ya lo hemos tenido en otras ocasiones con nosotros y siempre sus conversaciones resultan oportunas, útiles, interesantísimas, pero sobre todo útiles para nuestro día a día. Así que con nosotros el doctor Mosquera. Isaac, poco tiempo después de la primera ola de la pandemia, comenzaron a presentarse síntomas post-COVID, o así fueron calificados. Hoy en día eso está más que estudiado y ya no nos sorprende cuando leemos o hablamos o alguien dice, tengo un síntoma, creo que es post-COVID, o cuando uno lee diferentes papers científicos que hablan sobre el tema. Hablemos de los síntomas post-COVID. Bueno, fíjate lo siguiente. La pandemia trajo una serie de síntomas que eran agudos. Que la primero era la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, trastornos de audición, diarrea, trastornos digestivos, diferentes síntomas que eran agudos. Y fue traumático. Muchas personas tuvieron distrés respiratorio y ese distrés, acuérdate que se murieron por insuficiencia respiratoria. Sí. Muchas personas. En ese periodo inicial, la gente quedó, o se curaba, o se moría, sí, o medio quedaba allí. Pero lo que no se esperaba era cuánto tiempo iba a durar los síntomas que venían después. Y vino como una segunda ola, y esa segunda ola pasó a ser unos síntomas de fatiga. Y el 60% de la población mundial empezó a tener trastorno del sueño a raíz de la pandemia. Que ya había trastornos del sueño. Que ya había trastornos del sueño por diferentes motivos. Ese trastorno del sueño causó un impacto en los pacientes. ¿Desde el punto de vista psicológico? Desde el punto de vista psicológico, no, bioquímico. A ver. Estamos hablando de la bioquímica del cerebro. ¿Qué pasó? Netflix fue el acompañante de todas las personas en series de 60 capítulos. La gente no dormía, se acostaba a las 3 de la mañana. Cuando comenzó la pandemia, sí, la gente pensó que estaba de vacaciones. Y la mayoría, los primeros 3 meses, estábamos en una etapa como relajado, esperando a ver qué pasaba, pero hasta descansando de todo. Hasta el punto que la naturaleza, vinieron las aves a sitios que no se esperaban. Bueno, esa primera etapa la fuimos manejando con un trastorno del sueño y después vino otra segunda etapa. Es que el paciente, 2 meses o 3 meses después de la fase aguda, comenzaba a tener otros síntomas como era la fatiga. Es una fatiga, un cansancio, una sensación de que está agotado y comenzaron síntomas que se llamaban la niebla cerebral. Esa niebla era una sensación de agotamiento, de no entender, de empezar a olvidar cosas y era llamativo, ¿sí? Distraído, falta de atención, falta de concentración, en el trabajo comenzaba a tener dificultades. Esas dificultades comenzaron a llamar la atención. Posteriormente empezaron una serie de síndromes neurológicos que no se habían visto. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los pacientes que tenían Parkinson se agravaron. Los pacientes jóvenes que nunca tuvieron nada desarrollaron algunos Parkinson. Otros desarrollaron enfermedades de los nervios, como fueron las polineuropatías, que de dificultades para caminar. Si mal ustedes recuerdan, el chino tuvo una polineuropatía llamada Guillain-Barré.
Otras, Chino el cantante, te refieres. el cantante. Sí, para los que no No, lo sí, conocen. porque el Chino podría ser la El referencia Chino, a un sí. amigo nuestro. Sí, sí. Entonces, fíjate, esos síntomas que fueron apareciendo en el sistema nervioso, desde lo que se llama el cerebro, cerebelo y la médula y nervios periféricos, comenzaron a formarse una constelación. Síntomas que eran muy raros para verlos después en personas que habían estado asintomáticas antes del COVID. Una pregunta, ¿y aquellas personas que ya padecían algún tipo de enfermedad mental y les dio el COVID? Se agravaron. Porque a eso me lleva a pensar lo que tú estás diciendo, que 100 personas que nunca tuvieron ninguna enfermedad mental, sino cualquier otra enfermedad de cualquier órgano, pero no del cerebro, les dio COVID y ya tenían, no sé, cualquier tipo Si de tenían enfermedad. Parkinson, se les agravaban los temblor. Hemos tenido pacientes jóvenes, 25 a 30 años, con Parkinson. Hemos tenido encefalitis por el COVID. Las secuelas que deja una encefalitis. ¿Qué secuelas? Secuelas son, no puede caminar, no puede hablar, no puede tragar, Wow. pérdida de la visión. O sea, síndromes neurológicos complejos, importantes claro, para la gente. Claro. Enfermedades desmielinizantes. ¿Qué es Hemos eso? visto, ¿qué es eso? Que la mielina de la sustancia blanca del sistema nervioso, pues se afecta, es atacada por unos anticuerpos y esos anticuerpos pues van a rechazar una célula y esa célula produce una inflamación y esa inflamación produce un trastorno funcional. Ese trastorno funcional, entonces, la persona puede perder la visión, puede no caminar, puede tener problemas con el equilibrio, puede tener problemas con audición. Fíjate cómo otro problema del sistema nervioso. Totalmente. Todas estas cosas están ocurriendo frecuentemente. Recientemente acabo de ver una paciente con una lesión, un ACV, un accidente cerebrovascular, y esa paciente pues quedó con una hemiplegia, quedó con un trastorno visual, con dificultades para el habla, y esto es consecuencia de Ella había tenido COVID. de haber tenido COVID. ¿Y estaba vacunada? Estaban unos vacunados y otros no vacunados. Tengo pacientes, por ejemplo, vacunados con sus 2 vacunas. Una mujer joven, 25 años, desarrolló una lesión a nivel de la médula y la dejó parapléjica. Wow. Y entonces, fíjate cómo depende de donde se altere, bien sea por un trombo, bien sea por un ataque de proceso inflamatorio en el cerebro, por cualquiera de las manifestaciones neuroinflamatorias que van ocurriendo en ese cerebro, pueden aparecer sintomatología muy variada. Dependiendo de las debilidades del organismo. Dependiendo de las áreas que se lesionan. Pero ¿cómo saber qué se lesiona en una persona y qué en otra con el COVID? Porque a uno se le lesiona el cerebro y a otros a lo mejor el riñón. No, es que en general, esto ya el COVID sabemos que es sistémica. Okay. Lo que no se creía era que afectaba el sistema nervioso, porque la mayoría de las personas que morían era por un trastorno respiratorio. Pero había un síntoma que era muy importante, que era la dificultad para el olfato, la anosmia. Cuando la gente empezó a tener anosmia, eso es un par craneal del sistema nervioso. Lo primero que pensábamos es ¿por qué ¿por qué el gusto? ¿Por qué también el problema para tragar? Todas esas cosas podían llamarnos la atención hacia el sistema nervioso. Y las primeras hipótesis fueron que penetraba el virus por la nariz, garganta, iba a los pulmones y ahí se aumentaba todo el daño al organismo epitelial. Pero ahora se sabe que es la parte superior. Ahora se sabe que es simplemente generalizado. Es un proceso neuroinflamatorio que esto ataca como si fuera una tormenta de langosta, bueno, vamos a suponer, lo como llaman se hacían antes. Una tormenta, sabes que hay las plagas. Venían esas tormentas que llamaban de langosta, que iban atacando y se iban comiendo todo, cuando eso es en la época bíblica, ¿no? Que se describía esto. Y cuando ocurría, destruía todo. Y en estos mismos casos, este virus entra y ataca por todos lados y destruye lo que consigue. Ahora me pregunto, si eso ocurre en cualquier persona
que vamos a suponer no se haya vacunado, ¿qué ocurre con las personas que se vacunaron, les dio el COVID sin síntomas o más leve? ¿Son los mismos efectos post-COVID? No. Okay. Hay diferencias. Por ejemplo, una persona pudo tener 2 familiares contagiados con COVID, ser positivo y ella ser negativa. Y esa persona negativa no presentó nada durante su aislamiento, durante todo su periodo de proceso de infección de la familia. 2 meses después aparece con una enfermedad neurológica, trastorno visual. Se le diagnostica una miastenia gravis. Una joven de 18 años. Pobrecita. ¿Qué pasa con esa joven de 18 años? Pues sencillamente tiene su trastorno visual, se le hacen todas las pruebas que hay que hacerle y da un diagnóstico de miastenia gravis. Y hay que tratarla. ¿Qué es una miastenia gravis? Es una enfermedad que se produce por una alteración de unos neurotransmisores, que son la acetilcolina, ahí entra la complejidad, la acetilcolina que es destruida y no permite que el músculo pueda hacer su función. Por lo tanto, la y gente entonces no puede se abrir fatiga. los ojos. Cuando comienza a parpadear, comienza a tener dificultad. Cuando comienza a hacer ejercicio, se fatiga. Y eso es lo que generalmente se conoce como una miastenia gravis. Es una enfermedad neuromuscular. Entonces, fíjate cómo esa persona que salió negativa, posteriormente tuvo anticuerpos cuando se le hicieron pruebas para COVID y que desarrolló una miastenia gravis, pues es una enfermedad importante que no se esperaría uno en una persona sana. No, y tan joven además. Joven y que deportista y todo esto. Entonces, esos son los problemas que se están presentando actualmente. Como el virus no es tan benigno como la gente piensa, porque estamos viendo, claro, son casos más aislados. Sí, porque la gente ha adoptado por decir, es que las nuevas variantes son como una gripe. Eso hay que quitárselo de encima. Fíjate, una persona que no se haya vacunado y ha pasado todo esto con su aislamiento y con todas sus cosas, y ahora tiene COVID, pues sencillamente puede tener la misma sintomatología grave que los primeros que comenzaron a tener con la Delta, o sea que el Omicron también puede actuar igual y puede ser mortal. Y sobre todo afecta la mayoría gente joven. ¿Por qué? Porque la gente joven fue la última que se vacunaron. La gente joven es la que menos tiene cuidado, se arriesga más a estar en que probablemente solo tiene una actividades dosis sociales. o 2. Se puso una sola dosis, entonces esos tienen más riesgo. Estamos viendo ahora lo que se llama los síndromes neurológicos post-COVID extendidos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir el conjunto de síntomas neurológicos que presenta un paciente después de haber tenido más de 3 meses o 6 meses de haber tenido la infección por COVID. Es decir, que después de 3 meses o 6 tú aún puedes presentar... Puede presentar todos estos síntomas. Con la misma, digamos, fuerza... No, no es el COVID que va a presentar. Ahora presenta un síndrome neurológico. Su cuadro agudo... ¿Temporal o permanente? Hasta ahora, temporal. ¿Cuánto tiempo? Porque hasta 6 meses, Okay. 12 meses. Tenemos pacientes jóvenes que han desarrollado Parkinson y ha sido reversible. Otros no han sido reversibles. Depende de la edad del paciente. Entonces, todo es muy nuevo. Nadie tiene la verdad. Todo el mundo tiene la angustia porque obviamente... Es una incertidumbre permanente. No sabemos qué es lo que va a pasar, ni qué es lo que viene a largo plazo. Ese es el otro problema. La incertidumbre también que tienen las personas es, o algunas de las personas es, ¿me vacuno? ¿Qué consecuencias tienen las vacunas? No me vacuno, ¿qué consecuencias? ¿Es más grave el virus? ¿Es más grave la vacuna? Porque todavía hay mucha gente que está pensando eso, hay mucha gente sin vacunar en el mundo. Bueno, pero tenemos que irnos a las estadísticas. Ok, háblanos de eso, porque al final esas son las pruebas verdaderas. No podemos ver. Fíjate lo siguiente. La mayoría de la gente que está entrando actualmente a los hospitales con enfermedad de COVID grave son aquellos que no se vacunaron.
Eso es lo que yo he leído, sí. El número de personas que está entrando a los hospitales son de personas no vacunadas. Las personas que han sido vacunadas con sus 2 dosis o 3 dosis tienen un síndrome de COVID más o menos subagudo, puede ser severo o no, pero se recuperan. Y se recuperan mucho mejor que los que no han sido vacunados. Eso no se Eso es puede importante cambiar. Esto decírselo a es la gente. la clave del asunto. Ahora, ¿por qué no vacunarnos? Estadísticamente, en la fiebre española, hace un siglo Sí, atrás, son siglos, sí. bueno, ahí habíamos 2 billones de personas, 2,5 billones, y se murieron 50 millones de personas. Con esta pandemia hay más de 250 millones de personas infectadas y apenas se han muerto unos 6 millones de personas. ¿Qué quiere decir? Que 50 contra 6 millones quiere decir que la tecnología, las vacunas y lo que se ha ocurrido y las medidas tomadas fueron adecuadas para disminuir porcentualmente el efecto y el impacto de esta pandemia. El impacto de la pandemia pareciera que desde el punto de vista de algunos países no es el mismo. Es decir, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, sí. Y eso también tiene que haber afectado, o nos tiene que haber afectado a todos, porque el nivel de relacionamiento, la forma de cómo hacíamos nuestras vidas, todo cambió. Cambió la comunicación, cambió la manera de trabajar, cambió absolutamente todo. Eso ya de por sí nos afectó. Y evidentemente la economía está afectada en todo el mundo. Pero no todos los países parecen haber sido afectados de la misma manera. No todos los países parecen disponer de los mismos sistemas de salud y no todos los países pareciera que han vacunado a toda su población. No tenemos que hablar de lo local, podemos hablar de África, podemos hablar de algunos países de Centroamérica o del Caribe. Entonces eso me lleva a pensar que van a seguir apareciendo variantes, por lo tanto, no estamos en una pospandemia, estamos aún en pandemia. Bueno, el concepto de pandemia, acuérdate que es más de 20 países que estén afectados. Si tenemos 20 países afectados severamente, es una pandemia. Eso puede volverse endémico, está en 1 o 2 países o algo como era la gripe, ¿ves? Pero lo que sí es interesante, y fue ese cambio. A nosotros nos cambiaron la vida completamente. Totalmente. 2019 era una vida. 2022 es otra vida. En todos los sentidos que puedas hablar. Un virus microscópico nos cambió la vida a todos. Nos cambió la vida. Bueno, a veces ocurre cosas así, pues. Transitamos también un cambio de era. Pero los avances tecnológicos han acelerado todo. los hechos históricos. Quizás si no hubiésemos tenido el avance de tecnología de Internet, primero no tendríamos incertidumbre. Segundo, no tendríamos miedo. Tercero, estaríamos felices porque nadie sabe lo que pasa. No hubiéramos consumido la cantidad de series que hemos consumido. No hubiésemos hecho, porque muchas cosas de estas ocurrieron por la velocidad de la transmisión del evento, de la comunicación. Se murieron 2 aquí, ya todo el mundo sabe que se murieron. Y tú le preguntas, oye, mire, ¿sabe qué está pasando? Oye, se murió fulano de tal, como que si fuese su familia. Es una cosa así como muy familiar. O sea, lo que está pasando, por ejemplo, en China o en Brasil, lo tienes inmediatamente. La comunicación, y hoy en día todo ciudadano tiene un teléfono, tiene acceso y tiene Google. Sí. La información está allí, entonces esto cambió la vida. La infoxicación, además. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha habido una intoxicación de información. Y eso es lo que realmente también afecta a mucha gente. Cuando el cerebro piensa algo y lo ve y no sabes cómo enfrentarlo a la información, cuando te metes en Google es navegar en un mar profundo, y entonces lo que aparece allí te causa también una angustia, ansiedad y te lleva a tener trastornos del sueño. Yo te tengo que aprovechar para hacer como una especie de consulta masiva. Porque estoy seguro que muchos de nuestros televidentes que no se han atrevido muchas veces a consultar a un especialista como tú, o no tienen el tiempo, o creen que no tienen los recursos porque es muy costoso, o no le prestan atención a algún síntoma, no escuchan a su cuerpo.
Entonces, necesariamente me voy a permitir hacerte algunas preguntas muy concretas para la gente. ¿Qué hace una persona que tiene trastorno de sueño agudo, permanente, que no duerme una semana? ¿Qué debe hacer? Primero, tiene que ver por qué. Probablemente está viendo, vamos a poner lo que está pasando, viendo mucha televisión, pues obviamente no duerme. Recuerde que el cerebro, mientras esté observando luz, está en estado de alerta. Cuando él llega a la oscuridad, es que empieza la glándula pineal a producir la melatonina, que es la hormona del sueño. En este momento, muchas personas no están haciendo una verdadera higiene del sueño. Hay un descontrol del sueño porque hay mucho tiempo libre. Y además de eso, ahora tenemos trabajo en Teledirigido, sí, por televisión virtual. o virtual, que tú puedes, en este momento, tú trabajas hasta las 12 de la noche. Si tienes una relación comercial en China, entonces tienes alterado el ritmo circadiano. O sea, todo esto está afectando en este momento a toda la ¿Y población. qué debe hacer una ¿Qué persona? debe hacer? Higiene de sueño. Primero, lo básico es tratar de retirarse de la luz azul a tiempo. Cuando llamamos luz azul, es todas las luces blancas, las luces del televisor, las luces del espectro solar. Esa luz realmente hay que separarse de ella alrededor de las 8 de la noche para poder prepararse y el cerebro esté acondicionado para a las 10 de la noche dormir. 2 horas antes. 2 horas antes. Dormir y poder dormir sus 8 horas. El cerebro necesita 8 horas de sueño. No necesita 3 horas, como la gente dice, ni 4 horas, no, a mí me va muy bien. Yo me levanto a las 2 de la mañana y trabajo de maravilla. Yo me acuesto a las 2 de la mañana y, bueno, duermo una hora de 5 a 6 y me ha ido muy bien. ¿Qué pasa con la persona Esas que no? personas van a ser pacientes neurológicos de futuro. Wow. Así se te lo puedo poner. Y una persona que esté tomando pastillas permanentemente para dormir va a ser un paciente Un neurólogo. paciente neurológico de futuro. Ok. ¿Qué pasa con una persona que le dice, cónchale, yo tengo un cansancio crónico? ¿Cómo puede ser que amanezca cansado? Yo dormí, ay, no tengo ganas ya de, no sé, de hacer ejercicio, ni de cocinar, ni de ir al trabajo. ¿Es normal que una persona tenga un cansancio crónico, No, joven o adulta? ni adulto. Una persona que se siente bien se levanta después de un sueño reparador y lo primero que hace es, aquí estoy, mundo. Independientemente de la edad. Gracias a Dios que estoy vivo, vamos a hacer lo que hay que hacer. Así es como funciona el individuo que está sano. El individuo que no está bien comienza primero a dar vuelta en esa cama hasta las 8 de la mañana, después se levanta que no puede, que está fatigado, va agarrando ritmo a las 10 de la mañana, se acomoda, sale a trabajar a las 12, lo botan del trabajo a las 2 de la tarde porque llega tarde todos los días. O sea, comienza una cadena de problemas en la vida que tarde o temprano va a repercutir sobre su salud mental también. O viceversa. O viceversa. Entonces, eso es lo que realmente hay que tener en cuenta. Higiene de sueño. La alimentación tiene que ser balanceada y debemos quitarnos los cuentos. No debemos comer comida chatarra. La comida chatarra es una comida hipercalórica con una cantidad de sustancias que a la larga van a producir daño. Está bien que lo comas una vez, pero tú no puedes estar... Gente que come comida rápida todos los días. Sí. El ejercicio es otra cosa que hay que hacer. Si no te mueves, cuerpo que no se mueve, cerebro que no se activa. Totalmente. Así que eso es importante. Estás hablando de alimentación, estás hablando de sueño, estás hablando de ejercicio. Digamos que serían las principales cosas o temas que atender en este momento. Exactamente. Si una persona atiende sus sueños, si una persona atiende su alimentación, si una persona atiende al ejercicio y le presta también atención a si tiene energía o no, debería poder transitar la pandemia y la pospandemia. Perfectamente. Esa es la persona que está emprendiendo actualmente. Okay. Es el emprendedor. El emprendedor. Entonces ya que sabemos, él sabe que ante una crisis hay oportunidad. hay oportunidad. Entonces, en vez de quedarme en mi cama llorando, frustrado, porque las cosas no ocurren, porque qué va a pasar mañana, yo simplemente estoy, como me siento bien, estoy emprendiendo algo nuevo, porque Tengo la energía. tienes energía y te sientes bien. Claro.
Entonces, esa persona es la que realmente necesitamos que entienda que debe seguir haciendo eso. Y los que no lo están haciendo, Tienen que pues revisarse. tienen que revisarse porque cómo está su sueño, cómo está su alimentación, cómo está su ejercicio, cómo está la socialización, porque ahorita tenemos restringida la socialización. Bueno, pareciera que ya la gente está volviendo a una cierta normalidad. Relativa, Pareciera. relativa, pero no es igual que antes. Ya no es, ya no Venezuela nosotros somos de abrazo y beso, Sí. y de aquí a que lleguemos a esa normalidad no es tan fácil, Bueno, porque porque ya uno tiene claro. uno no sabe, pues. Sí, el nivel de relacionamiento del venezolano era mucho más cercano y Sí, cordial. sí, nosotros Sí. ahí cambiamos. Venezolano cambió mucho. Para otros países que eran distantes y fríos, pues no ha pasado nada. Los nórdicos. Los nórdicos pueden ser. Sí. Los ingleses, por ejemplo. Sí, sí, Ahí que no, te dabas la mano o ni siquiera te dabas las nada, manos. los japoneses que simplemente hacían. Sí, sí, sí. Pero nosotros en Venezuela nos afectó bastante. He leído mucho, volviendo a los temas mentales y a las enfermedades mentales, he leído mucho sobre la depresión. Han aumentado las depresiones, la gente con pensamientos negativos, las personas que tenían enfermedades graves han empeorado, la gente no se está medicando, la gente no tiene información, la gente ha descuidado enfermedades crónicas, mentales o no, por el tema de la pandemia y del virus. ¿También te están llegando estos casos a tu consulta? Mucho. La depresión. Mira, en este momento podemos decir que como un 80% de la población tiene una depresión leve. Es una preocupación por el futuro y la incertidumbre. Exacto, por eso. Ajá. Pero hay una cantidad de personas que ven que no pueden resolver sus problemas. La economía. La economía ha sido un factor importante. Hoy, por ejemplo, vi un paciente que, bueno, se encontró ante un dilema, qué hacer, y él lo único que pensó fue cortarse las venas. Así estaría el pobre hombre. Eso fue mi último paciente hoy, antes de venir acá. ¿Y por qué se la quiere quitar? Bueno, pero es que a mí no me alcanza lo que yo hago y tengo que mantener 2 hijos. Ante ese drama, ¿qué puedes responder tú como médico? ¿Qué le respondes? Simplemente, bueno, esos 2 hijos requieren de usted Claro. para poder ayudarlo. Y recuerde que un suicidio es un modelo para las generaciones siguientes. Se replica. Eso se va a replicar. Entonces, Son con patrones eso de no va a conducta. resolver. Vamos a ver. Primero hay que ser tratado. Ese es el paciente que hay que tratar de emergencia, hay que verlo, porque si no, en cualquier momento ya no es un intento, sino que hace un... Se confunde la depresión, que pareciera que se ha agudizado, con otras enfermedades mentales como, no sé, el Alzheimer. el Alzheimer, sí, a los tipos de demencia, etcétera. Bueno, en cualquier demencia, Ajá. lo primero que hay que descartar es una depresión que esté solapada porque puede engañar y hacer pensar que está demente. ¿Qué es lo primero que se pierde en una demencia? La capacidad de atención, de concentración, la memoria. Y lo primero que se pierde en una depresión es la atención, es la concentración Por eso se y la confunden. memoria. Entonces, una persona puede en un momento determinado se desorienta o le puede pasar, se le perdieron las llaves y dice, oye, esta está mal. Y muchos califican una depresión como una demencia y los tratan equivocadamente y por eso hay que estar atento a los signos de depresión. ¿Y la esquizofrenia? La esquizofrenia es una enfermedad ya hereditaria, genética, que No hay síntomas post-COVID que tengan que ver con eso. hasta ahora no hemos visto eso. Pero pueden haber brotes psicóticos ante una situación conflictiva que tenga una persona, pero la esquizofrenia no es que ha aumentado en esto. ¿No? La depresión sí ha aumentado significativamente. En todas partes del mundo y en nuestro país. En todas partes del mundo. ¿Qué le dices tú a una persona con síntomas de depresión? Imagínate que tienes la cámara para decirle a una persona que está desesperada, que no tiene ilusión, que no tiene energía, que siente que la vida está... ¿Qué le dices tú a una persona que se siente mal consigo mismo en este momento? Si lo tuvieras en tu consultorio. Primero, la depresión es una enfermedad. No es un síntoma, sino es una enfermedad del sistema nervioso donde se alteran los neurotransmisores como es la serotonina y al estar disminuido ese neurotransmisor, entonces no le permite
tomar las iniciativas que debe tomar, ve todo el cuadro negro, se ve que está como en un túnel y toma decisiones equivocadas y las toma. A veces no le provoca ni siquiera tomarla. Entonces, en este momento usted lo único que necesita es simplemente acudir a un médico y contarle con sinceridad lo que le está pasando, y el deber del médico es interpretar esos síntomas, y si ve que es una depresión muy leve, la puede tratar él, pero de repente es una depresión moderada que tiene que ser tratada por un especialista, un médico psiquiatra, un médico neurólogo, o que pueda atenderle la emergencia en el momento. Pero no se debe descuidar una depresión, porque una depresión es una enfermedad que, si se hace crónica, entonces la recurrencia puede llevarle a un final muy desastroso, incluso el suicidio. Antes de terminar esta conversación, yo quiero que me hables brevemente de la fundación que tú diriges. Funda Cerebro, por un cerebro sano. Esa fundación es una fundación sin fines de lucro, es para tratar de ayudar a aquellas personas que no tienen los recursos necesarios para atender un problema del sistema nervioso. Actualmente nosotros estamos trabajando en asociación con otras empresas que nos han dado oportunidades para ayudar con medicamentos y consultas que se hacen bajo selección, porque no es una consulta abierta, es una consulta muy especializada, pero estamos haciendo eso y lo hemos venido haciendo, y tenemos un gran número de pacientes que se han beneficiado de esa fundación. Funda Cerebro. Funda Cerebro, ustedes están viendo los números de teléfonos y el email. Gracias, Isaac. Ha sido una magnífica conversación donde el tiempo evidentemente es muy corto en televisión para tratar de sintetizar todos los síntomas que nos ha traído la pandemia, que nos seguirá trayendo, y que la gente pueda comprender las dimensiones de esos trastornos. Pues la verdad es que media hora es muy poco, porque nuestro deber como medio de comunicación dedicado a la cultura y al conocimiento es poder ayudar a la gente que está del otro lado de la cámara y poderle dar herramientas para transitar el día a día en cualquier circunstancia. Con gusto. Y amigos, muchísimas gracias. Hemos tenido una magnífica conversación con el doctor Isaac Mosquera, que estoy seguro que a ustedes también los nutrió y los orientó, tanto como a los que estamos aquí compartiendo el estudio con él. Gracias y hasta la próxima semana.